Capítulo 96. Vol 2. El infierno en las celdas. A pesar del desvío imprevisto, el equipo JNPR avanzaba a buen ritmo. Tras separarse de los demás en la sala de energía, no tenían ni un segundo que perder. Todos estaban agradecidos en silencio al profesor Port. La cantidad de carrera y entrenamiento de resistencia que les había impuesto hacía que su frenética carrera pareciera un ligero calentamiento. En comparación con el resto de la noche hasta el momento, prácticamente lo había sido. Aunque ninguno se sentía listo para lo que se les presentaba. Emocionados, ansiosos y, en cierto modo, preparados. Pero esta había sido su primera experiencia de combate real desde que comenzaron su tiempo en Beacon. Como decía el viejo refrán, todos están listos hasta que conocen a Nora. Después, todo vale. Pero lograron llegar a la armería a tiempo para evitar que los que estaban dentro fueran invadidos. Incluso si, sin querer, ayudaron a derribar la puerta. Ren no podía determinar si eso se debía a su esfuerzo, a la suerte o a ambos. Solo se veía aún más confuso por lo que escuchaban al comunicarse con sus amigos. Me preocupa que debamos ir a ayudar a Seis, dijo Ren mientras doblaban una esquina a toda velocidad. Entiendo que parece el más experimentado de todos, pero lo que está enfrentando ahora mismo parece demasiado para alguien solo. Estoy bastante preocupada por Ruby y los demás también, añadió Pirra. Esta situación es cada vez más angustiosa. Pero es lo que nos propusimos, tuiteó Nora. Alguien tiene que ayudar a estos tipos, si no, las cosas no cambiarán aquí. Cuando terminemos aquí, jadeó Jaune, intentando seguir el ritmo de los demás. Iremos a ayudarlos. Jaune estaba verdaderamente agradecido por todo el entrenamiento que Pirra le había dado. Sin embargo, a pesar de ello y de su aura, empezaba a sentirse bastante agotado. Si sobrevivían esa noche, el cardio tendría que ser su nuevo objetivo. Una idea que se consolidó al llegar a las escaleras que conducían al siguiente piso de la prisión. La cafetería a la que necesitaban llegar estaba en el segundo piso. Tras asegurar la armería para los guardias, optaron por adelantarse, despejando el camino y facilitándoles llegar a su destino. Hasta el momento, solo encontraron una breve resistencia. Solo un puñado de prisioneros los molestaron. Menos aún parecían dispuestos a quedarse lo suficiente como para preocuparse. Pero todos sabían que el verdadero problema comenzaría al llegar a la cafetería, tan pronto como llegaron a lo alto de las escaleras. Nora, Ren y Pirra subieron las escaleras a toda velocidad. Nora incluso logró adelantarlos a 2 o 3 a la vez. Podía seguir adelante porque había desayunado abundante y nutritivo, y estaba decidida de ganárselo. ¿Quién querría ensalada cuando existían panqueques y tocino? Si el amor sabía a pollo, la vida sabía a panqueques y tocino bañados en almíbar. También sabía que el amor sí sabía a pollo, al menos, esperaba que fuera amor lo que estaba saboreando. En lugar de dejarse llevar por la tangente, Nora decidió dejar que ese hilo de pensamiento se desvaneciera. Podría preocuparse por esa situación mañana. O nunca. Nunca también estaba bien por ahora. El cuarteto de cazadores en prácticas rodeó un rellano y subió otro tramo de escaleras. A medida que avanzaban, los ecos de los que los esperaban se filtraban desde los pasillos que tenían delante, rebotando en los viejos muros de piedra y las frías vigas metálicas que sostenían la centenaria estructura. Ni un grito de alarma ni una bocina les advertían del peligro ni de quienes estaban atrapados por él. Solo los resonantes gritos de guerra y las estridentes risas de los reclusos mientras despotricaban contra el sistema que los ataba, sacrificando su libertad por la gratificación que les proporcionaba la represalia. Ren hizo una mueca al pensarlo. No quería que ninguno escapara. Pero que algunos estuvieran más centrados en la violencia simple le revolvía el estómago. Era absurdo para él, para todos. Pero se ocuparían de ello. De eso estaba completamente seguro. Poco después de dejar atrás las escaleras, el cuarteto pasó junto a un ascensor. Jaune lo reconoció con un ligero tono de voz, pues los guardias les habían informado que llevarían sus suministros al piso superior. Una buena confirmación de que iban por buen camino. También una señal de que no estaban lejos de una pelea. «Estaremos allí, pronto», resopló Jaune. «¿Necesitas recuperar el aliento?», preguntó Pirra. «Sí», jadeó Jaune. «Estaré bien, respirar es, para los débiles. Ese es el espíritu», exclamó Nora. Pirra sonrió con sorna mientras su carrera hacia la cafetería llegaba a su fin. Los sonidos que oían resonar por el pasillo comenzaron a condensarse y a aumentar de volumen, fundiéndose en un clamor reverberante que les impactó como un ladrillo a través de una ventana de cristal.
La vista ante ellos era mucho más nítida de lo que habría sido minutos antes. Una densa multitud llenaba el pasillo, docenas de reclusos y prisioneros retorciéndose. Se apretaban contra las paredes y las rejas de acero de la cafetería, golpeándose y estrellándose como las olas apenas contenidas de un mar embravecido. Las rejas de la cafetería cedieron por la tensión, mientras los oficiales los empujaban desde dentro. Llegamos, anunció Nora. ¿Plan? Flower Power, jadeó Jaune, intentando no encorvarse. Sus tres compañeros de equipo lo miraron en silenciosa confusión. ¿Poder de las flores? Preguntó Ren. El combo de Nora y tú, respondió Jaune, recuperándose. Pasamos toda la semana pasada practicándolo. ¿Eso se suponía que era para el combate? Preguntó Nora. Tíralo ya, gruñó Jaune. Está bien. Nora se giró y le dedicó a su compañera una sonrisa cómplice, lo que le valió una suave risita. El dúo echó a correr por el pasillo, hacia la multitud que se movía con violencia. Ren tomó la delantera mientras Nora extendía la empuñadura de Magnild. Su arma giró a su alrededor mientras giraba la cadera, sonriendo descaradamente mientras Ren saltaba. Él giró en el aire mientras se movían, con los pies horizontales para recibir la cabeza oscilante del martillo de Nora. Inclinó la cabeza hacia atrás para encontrarse con la mirada de Nora. Un guiño fugaz pasó de él a ella mientras era catapultado hacia adelante, dejando a su compañera temporalmente aturdida mientras volaba por los aires. Mientras surcaba el aire, Ren desenfundó sus pistolas, las Stormflower, y las colocó delante de sí. Con manos expertas, las apuntó en ángulo y apretó los gatillos, provocando ráfagas de fuego. Apenas necesitaba elegir a sus objetivos, disparando contra semejante multitud, ni siquiera necesitaría disparar durante mucho tiempo. La velocidad a la que volaba significaba que solo tendría un breve margen de maniobra. Sus disparos, en este caso, habían sido puramente para llamar la atención de quienes los atacaban. Con práctica, quizás habrían sido más efectivos. De todos modos, tuvo el efecto previsto. Las balas impactaron contra los reclusos mientras se amotinaban contra la pared. Aquellos a quienes impactaban se tambaleaban contra sus compañeros, solo para ser alcanzados por Ren al lanzarse contra ellos, girando y describiendo arcos con la gracia de un acróbata colgado de alambre. Las cuchillas que colgaban de las bocas de sus pistolas cortaban y acuchillaban hábilmente a los reclusos mientras se abría paso entre ellos. Un ataque que no duraría mucho, ni era grande. Pero tampoco estaba destinado a serlo. Rápida como un rayo y con una fuerza atronadora, Nora voló tras su compañero. Se aferró al canal que él había creado y blandió su martillo a su alrededor, despejando el espacio, una acción tan fácil para ella como apartar árboles jóvenes a medio crecer. El movimiento en sí mismo expandió el estrecho canal a un espacio de varios metros de ancho, un espacio que habría sido más amplio si hubiera seguido el procedimiento original de Jaune. Aunque incluso Nora sabía que estrellar una de las granadas de Magnild contra el suelo era una idea más apropiada para un lugar al aire libre. O, al menos, un lugar que ni a ella ni a Ren les interesara proteger. Pero las acciones que habían llevado a cabo fueron efectivas por sí solas, cobrando impulso. Los llevaron más adentro de la multitud de reclusos, ahora plenamente conscientes de su presencia y profundamente molestos por ella. Reconociendo que habían abierto la puerta, a pesar del ardor en los pulmones, Jaune avanzó. Echó a correr tras Nora y Ren, y Pirra se puso a su altura con facilidad. Él mismo rodeó su escudo con la espada de Croce Amors, baja y apuntando al enemigo. Pirra siguió la acción con Akouo, y su lanza Milo se clavó en las hendiduras del escudo circular. Ambos empujaron a los internos que sus compañeros habían barrido, y luego presionaron en ángulo, intentando controlar a la multitud con solo movimientos básicos. Frente a Jaune, un recluso que había logrado resistir un golpe se volvió hacia él. Un garrote improvisado apareció en su mano al golpear a Jaune, pero el brazo armado del joven se deslizó hacia arriba, chocando con el del recluso. Ambos se conectaron con un giro de la empuñadura, y Jaune alzó su escudo y golpeó al recluso en la cara. El golpe fue contundente y duro, haciendo retroceder al mayor. Aunque le faltaba cardio, Jaune estaba agradecido por todo lo que Pirra hizo para ayudarlo a fortalecerse. Moviéndose casi a la par con él, Pirra luchó contra dos reclusos simultáneamente. Su escudo se movió con desdén para repeler a un asaltante mientras su lanza se disparaba hacia adelante, golpeando a su segundo atacante cuando éste inclinó su escudo, con el borde desplomándose hacia adelante donde previamente lo había bloqueado. Ambos reclusos fueron despachados con facilidad mientras ella se movía para enfrentarse a un tercero.
Mientras lo hacían, la multitud seguía retrocediendo, intentando llenar el espacio que Nora y Ren habían despejado, justo cuando el agua se precipitaba a llenar un vacío en su presencia. Los dos se movieron espalda contra espalda, el martillo de Nora los mantenía a raya mientras Ren comenzaba a disparar a los reclusos con ráfagas de disparos sincopados. «Pirra, arcos», gritó Jaune. Pirra respondió sin palabras. Jaune sintió que la presión y el peso de su escudo se disipaban, arrastrados por fuerzas invisibles. Un aura negra se cernió sobre la pieza curva de metal, y comenzó a avanzar. Dejó que el escudo guiara su camino mientras blandía su espada, usando el impulso y la fuerza adquiridos para abrirse paso, dejando que su espada lo ensanchara. Los reclusos cayeron ante el aumento de presión. La multitud retrocedió. A la par, Pirra se movía por voluntad propia, lanza y escudo embistiendo y chocando contra las armas que la buscaban. Sin embargo, ninguna que no la encontrara, o que solo se topara con su escudo. Podía sentir la tensión en su pecho, el poder de su semblanza extendiéndose por ella y por Jaune. Un poder que sabía muy bien que podía ser tremendo y, a veces, difícil de manejar. Pero le permitía ser intocable cuando no lo deseaba. Con Jaune, descubrió que también podía aplicarse a otros, en las circunstancias adecuadas. Los dos se acercaron entre la multitud, adelantando a Nora y Ren, ganando espacio y permitiéndoles concentrarse en eliminar al menor número de reclusos, mientras Jaune y Pirra contenían la masa. Se acercaron, los bordes de sus escudos formando un muro al retroceder, y su fuerza, potenciada por el aura, creó una breve brecha entre ellos y los reclusos. ¿Alguien te ha dicho alguna vez lo increíble que es tu semblance?, preguntó Jaune. Una o dos veces, resopló Pirra, sonriéndole. Bueno, entonces eres aún más increíble, dijo Jaune, mirándola con una sonrisa. De no haber estado en medio de una pelea, quizá le habría prestado más atención al vibrante rubor de su rostro. O a la forma en que su escudo empezó a avanzar con aún más fuerza y vigor. Pero el ataque había hecho lo que necesitaban que hiciera. Toda la revuelta se había centrado en ellos, lejos de los barrotes de la cafetería. Jaune apenas podía ver a los guardias del interior apartando la mirada de los reclusos y dirigiéndola hacia ellos. Se preguntó, brevemente, si esto contaría como romper algún tipo de asedio. La empuñadura de su espada cambió al oír a Pirra transformar a Milo en su forma de rifle, mientras el cerrojo giraba. Intentó pensar en algo genial que decir. Eso era lo que se suponía que debía hacer en situaciones así. Desafortunadamente, incluso con Pirra a su lado y Ren y Nora a sus espaldas, su mente se quedó en blanco. No se consideraba particularmente impresionante. No tenía ningún poder especial del que presumir, ni entrenamiento que pudiera considerar suyo. Pero él los tenía. Un grupo de criminales no sería suficiente. Alzó su espada hacia ellos y se obligó a hablar con una convicción que sabía perfectamente que no sentía del todo. Aún no. Todos desearán haberse quedado en casa. Cuanto más avanzaba por el pasillo de Oacolme, más miedo me invadía. Las apariencias valen mucho, aunque a veces engañen. Hasta ahora, la prisión, a pesar de parecer un castillo por fuera, había sido una estructura más moderna por dentro. En cierto modo, incluso podría compararla con el NCRCF si hubiera estado en mejores condiciones. Se habían ahorrado fondos para mantener el lugar en buen estado. La fuga y los disturbios solo reforzaban la comparación. Sin embargo, al dirigirme a lo que ahora sabía que era la zona de máxima seguridad de la prisión, las cosas cambiaron. Cualquier pretensión de que en este edificio pudiera haber algo más que una prisión había desaparecido. No había pintura en las paredes ni paneles. Las tuberías y el cableado que habían quedado a la vista habían desaparecido, enterrados en las paredes o reforzados de alguna otra manera. Losas de hormigón y acero constituían el suelo y las paredes. La iluminación básica estaba empotrada en el techo, tenue incluso con la electricidad restablecida. No había ramificaciones ni habitaciones laterales. Solo el pasillo abierto, que se extendía hacia el ala Oacolme por una distancia que parecía demasiado larga. Daba a una puerta que habría estado más a gusto en una bóveda de banco. O tal vez incluso en la oficina del supervisor de una bóveda. Un par de puertas corredizas, placas de acero de más de 15 centímetros de grosor, con pernos y pasadores en los bordes, listas para encajar en los marcos de las paredes y el suelo. Una manija para mover físicamente cualquiera de las puertas, colocada en ambas placas. A la derecha del marco de la puerta, una terminal, esta no tan elegante como ninguna otra que hubiera visto hasta entonces. Voluminosa, maciza, y probablemente parte de algún sistema independiente que existiera en Oacolme.
Para puertas de seguridad tan grandes, probablemente contaba con algún tipo de seguridad secundaria, la cual había fallado. Al mirarlo, sin siquiera ver cómo era el interior del ala, me acordé de Big Metros, de sus diversos laboratorios e instalaciones, aún funcionales, aunque apenas llenos de todos los peligros que múltiples mentes desquiciadas y geniales pudieran imaginar. Me dijo que entraría en un manicomio incluso antes de poder ver lo que había dentro. Las puertas estaban abiertas de par en par. Me colgué el rifle de Clark delante y me aseguré de tener la carga completa y una bala en la recámara. Lo mismo hice con mi escopeta, pero estaba casi seguro de que me había quedado sin cartuchos de hielo. También debía de estar cerca de la misma cantidad con los de gravedad. Quizás me quedaban 2 o 3. Eran útiles en las circunstancias adecuadas, pero prefería cargarlos de forma improvisada cuando los necesitaba que mantener el cañón cargado. En cambio, cargué mis balas de fuego en el cañón y la recámara. Si iba a necesitarlas en algún momento esta noche, presentía que era ese. Aunque una parte de mí esperaba, probablemente en vano, poder evitar todos los problemas. Máxima seguridad significaba entradas y salidas controladas, y pocas. Quizás había salidas de emergencia, pero una parte de mí lo dudaba. Si de alguna manera terminabas en un lugar así, probablemente habías hecho algo para estar a punto de ser condenado a muerte. Con todo lo demás, esperaba que fuera sencillo. Me acerqué a una de las puertas de acero y tiré con fuerza. No se movió. Para asegurarme, tiré de nuevo, potenciado por aura, por si acaso. Nada, y a juzgar por la estructura de la puerta, entendía por qué. Aunque no se pudiera cerrar, tenía una manguera hidráulica que la accionaba. Las puertas probablemente pesaban varias toneladas. Nora podría haberlas cerrado a la fuerza, pero yo no. Lo que significaba que tenía que optar por la opción B. Me acerqué a la terminal y comencé a escribir. No fue tan complejo como intentar reconectarme al CCT. No estaba lidiando con problemas a nivel de servidor. La terminal era simplemente el control de las puertas, probablemente conectada a los sistemas secundarios del ala. Seguridad para asegurar que las puertas se cerraran si algo salía mal. Que claramente no estuvieran más cerradas que una Freeside Virgin significaba que algo andaba mal. Un recorrido rápido por las opciones y una selección para cerrar las puertas mostraron que sí, había un problema. El sistema hidráulico empezó a rugir al cebarse, solo para detenerse con la misma rapidez. Un mensaje de error apareció en la pantalla del terminal, mostrando un código que no reconocí. Al hacerlo, mi Pip-Boy emitió un pitido. Completar. Investigar el ala Wacolme, objetivo. Descubrir cómo reiniciar el confinamiento. El consejo debería haber sido obvio. Pero también me sirvió como guía. Apuntaba más profundamente hacia el ala. Saqué mi pergamino. Penny, pregúntale a Mark si sabe algo sobre el sistema secundario del ala Wacolme. Hubo una pausa mientras Penny hacía su parte. Dice que no sabe mucho, ¿por qué? Pregúntale cómo puedo lograr que el sistema se reinicie lo suficiente como para cerrar las puertas, expliqué, mirando más allá de las enormes puertas de acero. El pasillo se extendía un poco, pero pude ver que desembocaba en un bloque de celdas. Otra pausa, luego una respuesta. Dice que hay un puesto de observación al otro lado del pabellón de celdas, frente a la entrada, explicó Penny. La mayoría de las funciones principales del sistema tienen que reiniciarse desde allí. También quiere saber por qué sigo haciéndole preguntas al azar. Dile que piensa ser arquitecto de prisiones en el futuro, dije, deslizándome por la puerta. Voy a tener que entrar y reiniciarlo todo. ¿Cómo van las cámaras? Estoy progresando bien, respondió Penny. Pero aún no he llegado a tu nivel. Hazme un favor. No lo hagas, le dije. Hay cosas que es mejor no ver. Habría dicho esto si hubiera sabido que iba a tener que ponerme violento y sangriento con los reclusos. Dado a quien me enfrentaba, sabía que esa también era una buena posibilidad. Pero no fue por eso que le dije que no lo hiciera. Recorrí el resto del pasillo corriendo tan silenciosamente como pude y con el rifle listo. Solo me detuve en la entrada del bloque de celdas una vez que pude ver mejor las cosas. Por un momento, sentí que literalmente había entrado en el infierno, y que había estado en la divisoria. La palabra transmite la idea de un lugar físicamente aterrador o doloroso donde permanecer por mucho tiempo, por la eternidad. Pero al entrar en el bloque de celdas, encajaba con la descripción más literal que la mayoría de la gente podría tener en mente. El abismo oscuro, lleno de fuego y humo, que apesta a azufre, hierro y muerte. El bloque de celdas era un largo pasillo, con sólidas puertas de acero a ambos lados, separadas entre sí por unos 2 o 2 metros.
Unas escaleras interrumpían los grupos de celdas cada 2 docenas de metros, ascendiendo hasta pasarelas que formaban una segunda planta básica, lo que permitía el doble de gente que cabían. Las celdas, las escaleras y las pasarelas que las separaban recorrían todo el bloque, hasta el fondo. Luego se curvaban ligeramente, formando el extremo opuesto un semicírculo. En el centro, una enorme torre sobresalía de la planta baja hasta la segunda. Un reflector en la cima, con ventanas tintadas que rodeaban el nivel superior. Un panóptico. Realmente intentaron verlo todo. Asegurarse de que nada saliera mal. Pero lo hizo. La electricidad debía haber sido restaurada al bloque de celdas, pero todas las luces habían sido arrancadas o rotas. Parecía ser así con casi cualquier cosa en el techo y las paredes a la que se pudiera acceder. Cualquier cosa a la que no se pudiera acceder, debieron haberla subido. La falta de ventanas hacía que la habitación fuera opresivamente oscura, apenas interrumpida por la visión en penumbra de mis lentes. La poca luz que había en la habitación provenía de la planta baja, algunos puntos en la pasarela que abarcaba el segundo nivel de celdas. El resplandor exterior de las llamas, lamiendo hacia arriba desde cualquier cosa que pudieran agarrar para contenerlas. Cubos de basura, taquillas volcadas, incluso inodoros que debieron haber arrancado de sus celdas. Si es que se les había permitido hacerlo. No tenía ni idea de qué estaban quemando, pero humeaba denso, densas columnas de smog se elevaban en el aire, calentando la espaciosa habitación. Observé a los internos mientras estaba allí, en la entrada. Apenas hicieron un ruido. Era como si estuviera de nuevo en la sala principal, donde vimos por primera vez el mapa de la prisión. Nadie luchaba. El ruido que hacían era leve e inconsecuente. Quien se movía lo hacía con determinación y vigor. Por lo demás, se arremolinaban, esperando en grupos que hablaban en voz baja y aparentemente agresiva. No todos eran estrictamente faunos o humanos. El colmillo blanco ya había cooptado a los reclusos que necesitaban, así que probablemente había suficientes personas dispuestas a cruzar la línea. Por ahora. A los que no, ya los veía en el suelo, en charcos de su propia sangre. O cubiertos de polvo rojo y arrastrados hacia las hogueras, de ahí venía el olor. Pero la cantidad de personas que aún seguían de pie superaba con creces a las que no lo estaban. Debían de ser más de 100, quizá poco menos de 200. Estaban consiguiendo e improvisando armas con todo lo que encontraban. Algunos incluso tenían pistolas. Solo unas pocas, pistolas cortas, algunas largas. De la prisión, probablemente arrebatadas a quienes habían estado a cargo del bloque. Había peleado con más gente. Había peleado con gente mejor armada. Sobrevivía ambas. Pero sabía muy bien que no tenía tiempo que perder luchando. No allí, no cuando todos los demás trabajaban para asegurarlo todo. Simplemente no podía dejar las cosas para que pudieran escapar tampoco. Finalmente, recuperando el equilibrio, me deslicé sigilosamente y salí del pasillo, hacia el bloque. Mantuve la boca del rifle baja mientras avanzaba, con cuidado de no impactar accidentalmente con nada. Mi brújula me indicaba el otro lado del bloque, justo enfrente. Supuse que necesitaba entrar en el panóptico. Parecía bastante importante. En lugar de moverme a ras de suelo, decidí que el terreno elevado era mejor. En lugar de estar abajo, donde estaban reunidos y conspirando, me moví donde la mayoría no miraba. No tendría tanta cobertura, pero era mejor que estar justo a la altura de los ojos, ayudado por el denso humo que llenaba el aire. Cualquier fauno y colmillo blanco en la habitación tendrían más posibilidades de ver a través de él, pero el hedor en el aire al menos les nublaría los otros sentidos. Aprovecharía cualquier ventaja que se me ofreciera. Me dirigí hacia el lado izquierdo del bloque desde la entrada de la habitación. Al acercarme a la pared, empecé a adentrarme más, manteniéndome oculto al acercarme a las escaleras que conducían a las pasarelas superiores. La mayoría de los grupos me daban la espalda o les lanzaba golpes con el hombro. Justo antes de llegar a las escaleras, uno de los internos, un hombre humano, me miró. Pareció observar dónde estaba por un momento, y me detuve, dejando que las sombras me cubrieran. Después de un momento, su mirada se desvió hacia el otro lado de la habitación, y seguí avanzando. Una parte de mí temía, mientras subía las escaleras, que mis pies hicieran sonar los escalones como campanas de iglesia. Eran de superficie sólida con placas de apoyo, pero huecas. Una superficie delgada que resonaba cada vez que algo las tocaba. Incluso con el soporte como estaba, tuve que mirar dónde pisaba mientras subía hacia la pasarela. Algunos faunos, dispersos en grupos cerca de las escaleras, se movieron ligeramente. Miraban a su alrededor, pero no a mí. Apenas podían oírme.
no lo suficiente como para adivinar dónde estaba. Lo descartaron a medida que subía. Al llegar a la pasarela, descubrí que la plataforma estaba hecha de rejilla de acero, la mayor parte pintada de un gris apagado. Otra cosa más que haría ruido si no tenía cuidado. Al menos todo parecía robusto y bien hecho. Cualquier cosa que no estuviera siendo desmantelada para armas improvisadas, claro. El olor a pelo quemado y grasa chamuscada empeoró al subir las escaleras. Estar arriba, casi en medio de todo, me revolvía el estómago. Había olido cosas bastante apestosas en el páramo, pero los cuerpos quemados siempre me ponían los pelos de punta. A la mayoría de la gente le pasaba. Al cerebro posterior no le gusta la idea de que muramos, olerlo simplemente le daba un cosquilleo desagradable. Si no fuera porque mi máscara de gas filtraba incluso una pequeña cantidad del vapor grasiento que flotaba en el aire, sería diferente. Tendría muchas más ganas de salir y mantenerme alejado. Así como estaban las cosas, pude manejarlo. Con cuidado, continué avanzando por la pasarela, mirando mis pasos, donde estaba mi hocico y que no rozara el suelo al pasar. Logré abrirme paso por la primera parte de la pasarela, entre la primera y la segunda escalera. Nadie me vio mientras iba, por lo que pude ver. Imagino que alguien habría dado la alarma si lo hubieran hecho. Pero sí oí algo mientras iba, pareció surgir de la nada. Un sonido suave que apenas pude captar. El frío y crepitante roce del metal contra la piedra. Algo así como el afilado de un cuchillo en una piedra de afilar. Cuando lo oí por primera vez, me detuve y revisé mi cuerpo, solo para asegurarme de que no lo estaba haciendo yo. Luego miré a mi alrededor, para asegurarme de que no me habían hecho. Pero a pesar de ambas cosas, no pude distinguir de dónde venía. En cualquier caso, continuó moviéndose independientemente de mí, así que tal vez alguien estaba moviendo algo. Mantuve los oídos atentos al ruido mientras avanzaba hacia la segunda sección de la pasarela. Había 3 que conducían de vuelta al panóptico. Iba a tener que bajar por el cuarto tramo de escaleras, al fondo, hasta el nivel del suelo si quería entrar. No parecía haber ninguna conexión desde la pasarela. Esa parte sería complicada, pero mientras el camino estuviera despejado, sería bastante fácil. Justo cuando estaba a punto de entrar en la tercera sección de la pasarela, me metí en problemas. La puerta de la celda justo delante de mí se abrió de golpe. A la derecha también, así que ni siquiera podía servir de tapadera. Inmediatamente después, con la mano apoyada en la puerta, salió uno de los reclusos. Llevaba un mono naranja con las mangas arremangadas. Tenía sangre salpicada en el pecho, marrón mezclada con el naranja. Rojo brillante en el trozo de camiseta blanca que se asomaba. Era delgado, de piel un poco pálida y enfermiza. Salió de la celda con paso firme, con la cabeza y el cuello sobresaliendo. Llevaba el pelo rapado hasta la cabeza, la cara un poco besuda y un tatuaje de araña en el cuello, de cara a mí, justo debajo de la mandíbula. Tenía los ojos color óxido húmedo, y me miraron al salir. Un destello de sorpresa brilló en ellos. Mi mano derecha soltó el rifle y arranqué a Bloodnap de mi bota. En el mismo movimiento, me levanté de un salto, cambié la empuñadura y empujé el cuchillo hacia adelante. Se hundió hasta la empuñadura en su cuello. Partió la araña por la mitad. Giré la cabeza hacia el bloque de celdas que teníamos debajo, y la bat se abrió de golpe. No podía mover los ojos, pero me permitió observar la escena. Aunque había reclusos moviéndose y mirando a su alrededor, ninguno parecía dispuesto a correr. Su atención seguía allí, a ras de suelo. Cerré la bat y giré la cabeza para mirar brevemente dentro de la celda y asegurarme de que no había nadie que pudiera extrañar. Había. Pero no iban a ser un problema. Un guardia yacía boca abajo dentro de la celda. Estaba cerca de la pared trasera, que aparentemente sí tenía un inodoro. O, al menos, tenía un inodoro. El inodoro era de acero, y la taza había recibido un golpe tan fuerte que se rompió, dejándola abierta y derramando agua en la habitación. No pude ver mucho del rostro del guardia, ni de su cabeza. Pero había sangre por todas partes, diluida por el agua. Con lo cerca que estaba del baño, no era una suposición como había sucedido. Más bien, una sorpresa morbosa que hubiera sucedido. No podía imaginar qué había hecho el guardia para merecer algo tan brutal, si es que había hecho algo. O por qué el preso con mi cuchillo en la garganta lo había considerado justificado. Pero a mí tampoco me importaba. Que le jodan a este tipo. La bat se cerró y lancé un tajo hacia Bloodnap, a un lado y hacia la garganta del recluso. Hubo un pequeño destello carmesí al abrirse paso. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar al intentar girar hacia mí.
Lo empujé de vuelta a la celda y pasé junto a él, cerrando la puerta con cuidado. Me pegué a la pared y miré hacia el bloque de celdas, esperando a que estallaran gritos o peleas. Cuando no lo hicieron, supe que lo había logrado. Se oyeron algunas salpicaduras en la celda, pero la puerta de acero las amortiguaba considerablemente. Con calma, limpié a Bloodnut y lo guardé en mi bota, volviendo a sujetar el rifle de Clark. No tenía sentido demorarme si solo me atraparían. El resto de la distancia entre mí y el cuarto tramo de escaleras fue ininterrumpida. No hubo más sorpresas ni apariciones repentinas. Incluso el ruido que había oído antes se había desvanecido. Fuera lo que fuese, si me seguía, mantenía la distancia. En el hueco de la escalera, examiné la planta baja. Solo había un par de metros desde el final de las escaleras hasta el final del panóptico. Otro tramo de escaleras, estas con rejas, subía en espiral por la torre hasta la oficina propiamente dicha. Seguía sin ver nada dentro de la oficina. Las ventanas estaban tintadas y prácticamente intactas. Ese era el propósito del panóptico, pero definitivamente no servía de nada en esta situación. Por lo que sabía, alguien me observaba desde dentro. Solo podía contar con que no me hubieran descubierto mientras lidiaba con el recluso. Tenía que esperar que siguiera así. Al bajar las escaleras, pude ver el otro extremo del panóptico. Había otro grupo de reclusos hablando. Sin embargo, algo era diferente entre ellos. Parecían más enfrentados, distantes. No pude distinguirlos mucho desde lejos, pero sabía que eran alguien importante en todo esto. Al llegar al suelo, hice otro barrido rápido y pasé rápidamente de una escalera a otra. La escalera al pie del panóptico estaba bloqueada por una verja de cadena, sujeta por una cerradura electrónica al marco de la valla. Sin embargo, la cerradura estaba abierta, liberada, no rota. Daba a entender que alguien ya había estado o estaba allí arriba. Lo bueno para mí fue que al menos se habían olvidado de cerrar la puerta tras ellos. Me colé por la verja y la dejé abierta. Quizás alguien me siguiera, pero no quería arriesgarme a que los componentes electrónicos hicieran ruido por sí solos. No valía la pena arriesgarse por una sensación de seguridad que, a la larga, solo me retrasaría. Empecé a subir las escaleras de nuevo mientras rodeaban lentamente el perímetro de la torre. Eran empinadas y la subida hasta la oficina superior era rápida, pero aún así me llevaron por la parte trasera de la torre, justo a la vista de los internos que había visto allí. Estaba encima de ellos, así que era más probable que no me vieran. Pero que fuera más probable no significaba que fuera imposible. Los miré un par de veces mientras subía. Sin duda, era un asunto de negocios entre ellos, fuera lo que fuera. Tenía que imaginar que representaban al menos a 4 grupos diferentes. Me recordó un poco a algunos de los tratos que veía entre los omertas dentro de Gomorra. Al menos un grupo era el colmillo blanco, otro debía ser para los bandidos fuera de las murallas de Vale. Los demás debían ser para las bandas dentro. El tipo al que le pedí información dijo que había gente aquí para los Shion. Los relacionaba con Junior. En quien no había pensado desde que intentó liquidar a Jan y matarnos a ambos. Otro problema con el que tendría que lidiar si me lo volviera a encontrar. A los demás no los pude recoger. Pero claramente estaban ajustando cuentas. No tardaría en que alguien decidiera que era hora del último empujón. Terminé de subir las escaleras y entré a la oficina. Cerré la puerta tras de mí. La habitación estaba oscura y las luces tenues, pero al menos estaban encendidas. Podía ver el resto del ala a través de las ventanas tintadas y sabía que no podían verme. Había algunas taquillas en la habitación, espacios donde debería haber más. Parecían destinadas a guardar equipo. Había una mesa de reuniones en el centro, con papeles y archivos para los prisioneros. A lo largo de un borde de la habitación había una hilera de controles. Imaginé que eran para las luces. Junto a ellos había otra consola y un terminal. Tenía varias pantallas, y en una de ellas lo que parecía un mapa. Me dirigí a la terminal y abrí mi scroll. «Penny», llamé en voz baja, incluso estando a cubierto. Logré llegar a la oficina al fondo del ala. La terminal de aquí debería poder reiniciarlo todo, ¿verdad? Hubo una larga pausa mientras me dirigía a la terminal. Pero finalmente, la voz de Penny volvió a sonar. Sí, debería ser eso. Pero no sabe cómo. Yo me encargo, le dije. Solo estate atenta por si necesito algo. Lleno de energía, llegué a la terminal y comencé a trabajar. Un rápido cálculo me indicó que el mapa era una lista de las celdas y sus puertas. A juzgar por varias luces intermitentes, las cerraduras estaban desconectadas. Ya fuera por un corte de energía o porque alguien las había abierto.
En ese momento, no tenía sentido preocuparse por eso, así que lo ignoré y comencé a revisar los menús, comprobando las opciones disponibles. Necesitaba averiguar que, una vez más, simplemente no funcionaba y que estaba realmente roto. Al igual que el servidor, había una herramienta de diagnóstico. Con un par de teclas, la abrí y una simple lectura en blanco y negro apareció en la pantalla. Celda 101 Alimentación. Bloqueo. Advertencia. La integridad de la celda puede verse comprometida. Celda 102 Alimentación. Bloqueo. Advertencia. La integridad de la celda puede verse comprometida. Celda 103 Energía. Bloqueo. Advertencia. La integridad de la celda puede verse comprometida. Celda 104 Energía. Bloqueo. Advertencia. La integridad de la celda puede verse comprometida. Celda 105 Alimentación. Bloqueo. Advertencia. La integridad de la celda puede verse comprometida. Había una larga lista de elementos como ese, y los pasé por alto. Ya lo había deducido y necesitaba llegar a la parte que realmente me ayudaría. Y lo hice, ya más de la mitad de la lista. Terminal exterior 01 Alimentación. Estado operativo. Advertencia. Seguridad del bloque de celdas comprometida. Se detectó una pérdida de energía. Se solicita reinicio del sistema. Podría ser necesaria una acción administrativa. Las respuestas no me tranquilizaron, pero me tranquilizaron. Se había cortado la luz repentinamente y el sistema probablemente no pudo manejarlo. El reinicio podría haber dañado algunos datos y dejado consultas sin resolver. Un reinicio completo no lo solucionaría, pero tener una página en blanco tendría el mismo efecto que anular el servidor. Me permitiría acceder a los controles de la puerta de seguridad y sellar el ala. Eso era todo lo que necesitaba. Cerré la pantalla y comencé a revisar los menús. El menú de comandos del sistema estaba entre otros, cuando lo encontré. Un vistazo rápido a las opciones me llevó a la opción administrativa para reiniciar el sistema. Al pulsar un botón, los terminales se apagaron. Inmediatamente volvieron a la vida y empezaron a escribir código en la pantalla. Procesos de inicio, comprobaciones en tiempo de ejecución. Reinicio del sistema en curso. 0,0% restablecimiento del sistema en curso. 0,5% restablecimiento del sistema en curso. 1,2% vamos. ¿En serio? Pensé que el reinicio del sistema no sería rápido, pero medía el progreso en décimas de porcentaje. Tampoco podía hacer nada al respecto. O esperaba a que el sistema se reiniciara por sí solo o me iba y me arriesgaba en otra parte. Lo único que significó fue más tiempo para que las cosas salieran mal. Miré por las ventanas del panóptico y observé a los reclusos mientras hacían sus cosas. No tenía ni idea de cuánto tiempo pasaría antes de que hicieran su jugada. Pero estaban cada vez más inquietos. Si se iban antes de que el sistema estuviera listo, todo sería inútil. En lugar de pensar en la alternativa negativa, me concentré en otra cosa. Abrí de nuevo mi scroll y volví al canal principal con todos, con el volumen bajo. Bueno, estoy trabajando para sellar el ala, dije. La cosa se está poniendo difícil aquí, ¿cómo están todos? Los estamos haciendo retroceder. Respondió Jaune, casi como si estuviera gritando. Los guardias de la armería están intentando armar a su gente. Al menos pronto nos ayudarán. No lo suficientemente pronto, gruñó Ren mientras los disparos resonaban cerca de él. Parece que se están divirtiendo ahí dentro, respondió Coco, con un rugido que resonó en su voz. Estamos aguantando, creo que veo bullets sobrevolando. Vale. Parece que se acercan. ¿Qué probabilidades hay de que no estén de nuestro lado? Preguntó Yatsu, sonando más divertido por la idea que molesto. No mucho, le dije. Los Colmillo Blanco hacen esto porque necesitan el armamento. No van a arriesgar lo que les queda si todo sale mal. Eso espero, resopló Velvet. Me estoy quedando sin granadas. ¿Qué tan bajo? Pregunté, maldiciendo mentalmente. Bajo, pero me quedan algunos, respondió Velvet con voz casta. Lo siento, sé que dijiste que tuviera cuidado con cuántos usaba. Tranquila, le dije, frotándome la barbilla. Mejor que se acostumbren a intentar mantener la fila que a quedarse inservibles en mi taquilla. Te ayudaré a encontrar más. Chilló Nora, con el fuerte golpe de su martillo resonando en ella. Al menos estaba conteniendo el uso del lanzagranadas. ¿Sí? Grité, dejando que la línea se callara un momento. ¿Estás con nosotras, chicas, San?
Una vez más, la respuesta no fue inmediata. Hubo un tramo donde el aire era puro y sofocante. El silencio significaba que no estaban luchando, y podría significar que aún no estaban en posición. También podría significar que no estaban luchando y que estaban en apuros. Después de sufrir un infarto, Ruby respondió. Estamos en el arsenal, dijo. ¿Estamos inspeccionando? Esa es la palabra. Sí, eso. Vale, dije, dejando escapar un suspiro. ¿Qué tal? Mal, decidió Ruby. Tienen a un montón de gente aquí, un par de uniformados, están trabajando rápido, y estamos intentando averiguar qué hacer para detenerlos. Otra pausa. Bueno, creo que sabemos lo que hacemos. No podemos esperar a que llegues, se escaparán si no hacemos algo. Entiendo, dije, revisando la terminal de nuevo. El sistema cargaba más rápido. Pero no lo suficiente. Restablecimiento del sistema en curso. 56,2% restablecimiento del sistema en curso. 61,7% restablecimiento del sistema en curso. 68,9% estaré contigo lo más rápido que pueda, dije. Tengo fe en que puedes lograrlo. Nosotros también, dijo Ruby con una sonrisa en la voz. Vamos a tener que hacer esto ahora, nos vemos pronto. Lo mismo, les dije y dejé que la fila se cerrara. Así es como iba a tener que ser. No podía llegar hasta que esto terminara. No podía arriesgarme a dejarlo a medias. Pero sabía que se me acababa el tiempo. Los reclusos de abajo empezaban a reaccionar. No tardaría en dar la señal para empezar a moverse, y la situación se descontrolaría. No iba a dejar que nadie se fuera, no si podía evitarlo. Simplemente no quería enfrentarme a esas adversidades si llegaba el momento. La espera a que terminara el reinicio se hizo eterna. Mientras tanto, los reclusos se agrupaban. Vi a través del cristal que los líderes empezaban a retroceder por la torre. Pronto se dirigirían a la salida del bloque de celdas. Mi mirada iba y venía entre ellos y la terminal. Restablecimiento del sistema en curso. 93,3% restablecimiento del sistema en curso. 97,2% restablecimiento del sistema en curso. 99,1%, la pantalla de la terminal parpadeó y volví al menú principal de la consola. Recorrí rápidamente los menús, luchando contra el buffer del sistema, intentando comparar mi velocidad de escritura con la de los reclusos. Se oyeron voces clamorosas desde el frente de la torre, resonando por toda la manzana. Se estaban reuniendo. Ejecuté la herramienta de diagnóstico. Todos los errores empezaron a aparecer de nuevo en la pantalla. Los que no iba a tener tiempo de corregir. Pero no lo necesitaba. El que necesitaba que funcionara era el único que me importaba. Me fui al final de la lista. Terminal exterior 01 alimentación. Nominal. Barra estado operacional. Activo. Se recomienda confinamiento externo acompañando esto. Mi Pip-Boy dejó escapar su revelador ruido de logro. Completo. Averiguar cómo reiniciar el bloqueo. Objetivo. Reiniciar el confinamiento. Dejé escapar otro suspiro, este tenso. Funcionó. El sistema estaba jodido, pero al menos pude cerrar la maldita puerta. Ahora venía el problema de volver a ello. Al alejarme de la terminal, empecé a planear cómo volver a la entrada del bloque de celdas. Tal como estaban las cosas, necesitaba volver rápido, antes de que los reclusos pudieran hacer su jugada. En cuanto los chicos empezaran a salir, tendría que lidiar con que reabrieran el lugar. Mejor adelantarme. Que me vieran no sería un problema mientras la puerta funcionara. Si no, tendría a todos abalanzándome sobre mí sabiendo que no iba a cerrarse. La pasarela al menos había demostrado que podía pasar por encima de ellos sin que me atraparan. Si al menos conseguía volver al primer tramo de escaleras, probablemente podría escapar hacia las puertas. Si todo funcionaba bien, podría cerrar las puertas antes de que reaccionaran. Si no, al menos los tenía atravesando un cuello de botella mientras yo pensaba qué hacer. Aparte de eso, lo único que quedaba por hacer era llegar. Suponiendo que no hubiera un control secundario dentro de la torre. Sin presión. Me escabullí por la puerta de la torre y bajé corriendo las escaleras. No había nadie cerca, por ahora. La mayoría de los reclusos seguían acercándose a la entrada, congregándose a mitad de camino del pasillo, en medio del bloque de celdas. El grupo que había estado cerca del panóptico, los líderes, supuse, empezaba a llamar su atención. Para cuando llegué a las escaleras, la gente se movía. Subí los escalones de 2 en 2 y llegué a la pasarela. Me habría agachado si la reja no me hubiera destrozado.
En cambio, tuve que agacharme y empezar a caminar rápidamente por la habitación, corriendo para hacerlo antes de que los chicos del centro terminaran el discurso que tenían planeado. Escuchen. Oigan. Cállate la boca. Gritó uno de los líderes, intentando que todos prestaran atención. Para escapar, seguí adelante y esperé que no me hubiera visto. Sentí una corazonada que se intensificó cuando los reclusos reunidos dejaron de chasquear las mandíbulas. ¿Me vas a escuchar ahora?, preguntó la líder, una mujer. Una mirada rápida reveló que tenía tatuajes y cabello oscuro. No pude distinguir nada más. Bien. Hemos llegado a un acuerdo. Romper el confinamiento y llegar hasta aquí ha sido un buen trabajo, dijo otro hombre con voz más suave. Pero aún no hemos terminado. Como la mayoría de ustedes puede ver, aún no hemos salido de aquí. Tuve que aplaudirle por haber comprendido lo obvio, pero me abstuve de hacerlo. Todos han llegado hasta aquí gracias al esfuerzo de mi grupo, dijo otra voz. Una voz masculina, con un sonido como si tuviera un flema en la garganta. El colmillo blanco paga sus deudas. Esperamos que las nuestras sean pagadas con la misma moneda. Hubo un leve murmullo de acuerdo entre los reclusos y los criminales reunidos. Aunque el viejo dicho decía que no había honor entre ladrones, yo había pasado suficiente tiempo con criminales como para saber la verdad. Todos estaban dispuestos a apuñalarse por la espalda si el precio era lo suficientemente alto o no tenían vínculos entre sí. Pero aún así, había una jerarquía y un orden en las cosas. Los bandas de la pólvora tenían uno, las diversas organizaciones durante mis días de cazarrecompensas lo tenían, e incluso los demonios tenían uno. El mejor ejemplo que podía pensar eran los Khans. Brutales, sin ley y grises como eran, incluso ellos tenían un estándar al que atenerse. A menos que se les diera una muy buena razón, cumplían su palabra y no intentaban apuñalarte por la espalda. De acuerdo, en lugar de eso te apuñalarían por el frente, pero al menos sabrías por qué te estaban contando todo. Aquí no cambió mucho. Sobre todo porque todos tenían un objetivo común. El camino está abierto y la libertad está en nuestras manos, repitió la primera mujer. Todas tenemos a nuestra gente esperando afuera para ayudarnos a desaparecer. A menos que seas un Shion, en cuyo caso estás jodido, se alzó una voz entre la multitud. Que se joda Smith. Gritó otra voz entre la multitud. Al menos no tenemos que volver a molestar al ganado. Está crujiendo. Replicó la primera voz. Callen los dos o los dejaremos desangrándose. Gritó una cuarta voz, otra mujer. Parecía la de otro de los líderes. El silencio volvió a apoderarse de ellos mientras seguía avanzando sigilosamente. Estaba más o menos a la mitad de la pasarela. Un poco más adelante, estaría a salvo para escapar. Recuperándose de ese pequeño arrebato, el líder del colmillo blanco continuó. Mi gente está cumpliendo con su parte fuera de la prisión, y pronto nos uniremos a ellos. Que aún no la hayan traspasado significa que algo no ha salido según lo planeado. Sin embargo, no creo que eso sea suficiente para detener a nadie aquí, ¿verdad? Hubo un murmullo general de burla. Claro que no, eran los de máxima seguridad, no la población en general. Tenían mucho menos que perder. Suponiendo que el señor Everglade tuviera razón en su suposición, las autoridades estarán demasiado ocupadas para detenernos, dijo el flemoso. Mientras podamos escapar, simplemente escondernos será suficiente para satisfacer a todas las partes. Aunque estoy seguro de que todos tenemos asuntos personales que atender también. En todo caso, el colmillo blanco los anima a perseguirlos. Bajo su propio riesgo y tranquilidad, por supuesto, añadió su líder. Las recompensas y gratificaciones que busquen serán suyas, tengan éxito o no. El simple hecho de intentarlo nos beneficia. Hubo una pausa mientras hablaban. Volví a sentir esa sensación en el estómago al moverme. Ese remolino momentáneo, como si me estuvieran observando. Pero luego reanudaron la conversación. Sin embargo, si alguno de ustedes pretende actuar de una manera que obstaculice nuestra misión, les advierto ahora. No lo hagan. Esta advertencia es pura cortesía, y la única que recibirán. Nuestra misión aquí en este reino no les concierne. Había recorrido 3/4 partes del camino. Un poco más y estaría a tiro de piedra de las escaleras. Ya había pasado la puerta del preso al que apuñalé. El agua con sangre que se colaba por debajo indicaba que se había ido. Si ustedes, o quienes trabajan con ustedes, deciden encargarse de nuestra misión, el resultado será de una sola manera. Les diré a todos. No nos gustan los intrusos. El líder insistió con un tono cortante. La guerra que hemos librado ha sido larga y sangrienta.
Empezó con nuestra revolución y no ha terminado desde entonces. Hemos matado, mutilado y destruido a más personas de las que jamás conocerán por nuestras creencias. También hemos muerto por ellas, y volveremos a hacerlo sin miedo. Nuestros objetivos han evolucionado. Nuestros medios, no. Todos ustedes hacen lo que hacen para obtener ganancias. Trabajen en conjunto con nosotros y respétenos, y se harán ricos. Justo cuando llegué a la última puerta de la pasarela, me harté y me levanté. Si nos traicionan, solo unos pocos sobrevivirán lo suficiente para comprender el verdadero significado de la frase sufrir las consecuencias. El líder casi gruñía. Una última insistencia en que quería que se comprendiera a fondo su punto. Un énfasis en la palabra sufrir. Mis pies se lanzaron hacia adelante, arrastrando el resto de mi cuerpo con ellos. Pasé como un rayo la primera puerta y giré hacia el hueco de la escalera. Prácticamente me deslicé por la barandilla en lugar de tocar los escalones mientras volaba por la escalera, llegando al rellano como un rayo. Mis pies tocaron tierra y corrí hacia la salida, impulsando mi aura a paso firme. Estaba sucediendo tan rápido que nadie había respondido aún. Ninguna alarma, ningún grito. Solo tenía que seguir adelante. Entonces, una camioneta salió de las sombras debajo de la escalera, moviéndose a toda velocidad. Oí el eco de los pasos contra el hormigón a mis espaldas, golpeando el suelo como un trineo. Zancadas fuertes y potentes, algo metálico crujiendo y raspando con cada impacto. Mi cuerpo se retorció a mitad de zancada y la batch se abrió de golpe. Lo único que hice fue reaccionar a tiempo para contraatacar, pero lo que vi estaba borroso y en sombras. La visión en penumbra de mi máscara solo tuvo tiempo de mostrarme un cuerpo enorme, musculoso y con un destello de dientes. El batch se cerró y mi dedo golpeó el gatillo, disparando 3 balas que resonaron por el bloque de celdas. 3 balas de 12,7 milímetros impactaron contra el objetivo en el centro de su masa. Su aura se encendió con el impacto. Pero no los detuvo, ni siquiera pareció frenarlos. Extendieron la mano hacia mí mientras me giraba bruscamente y rodé hacia adelante. Arruinó mi carrera, pero me liberó de su alcance por un instante. Inmediatamente, me volví hacia ellos, disparando hacia un lado, intentando mantenerme en ángulo con las puertas. Mi asaltante me atacaba incluso cuando disparé un cuarto tiro, por poco. Ven aquí. Retumbó la voz, áspera y gruñona. Sus enormes manos me arañaron y retrocedí, esquivando por poco un golpe y atrapando por poco la punta de otro. Incluso ese pequeño golpe tenía una gran fuerza. Lancé el cañón del rifle de Clark lejos de ellos. Pero mientras intentaba alejarme de ellos y dirigirme hacia la salida, se abalanzaron sobre mí. Intentaban adelantarse, guiarme por donde querían. Su paso les daba ventaja, aunque su tamaño debería indicar que debían moverse más despacio. Incluso llevaban una rodillera en una pierna, sujetando la rodilla. Pero rápidamente me superaron, cortándome el paso hacia la salida. Volvieron a atacarme, lanzándose hacia mí, y una mano escamosa rozó mi cabeza por poco mientras me agachaba y retrocedía de un salto. Volví a apuntarles con el cañón del rifle de Clark y disparé, disparando otro trío de tiros. Se los comieron de nuevo. Esta vez, su aura ni siquiera parpadeó. O se había roto, o la había superado. No se detuvieron y continuaron su asalto. Estaba esperando esto. Rugió mi agresor. Tuviste suerte la última vez. Al darme cuenta de que ser cauteloso con la munición no me salvaría, les vacié el cargador. Los disparos eran ensordecedores y el ruido llenaba el aire. Su efecto, mínimo, si acaso. Al mismo tiempo, seguía intentando reorientarme, esquivarlos y alejarme del cuerpo a cuerpo. Querían arrastrarme a una pelea y no podía permitirlo. Mientras lo intentaba, los demás reclusos se dieron cuenta y la gente se movía. Podía oírlos moverse, como olas que llegan a la orilla. Mi mano soltó el cargador e intenté colocar uno nuevo. Pero fui demasiado lento. Mi atacante intentó atacarme otra vez y yo intenté alejarme de él. Blandió su pierna, que parecía un tronco, y me dio de lleno con una patada. Me lanzó hacia el otro lado. Mantuve el rifle de Clark agarrado, pero no pude rodar al caer al suelo. En cambio, golpeé de espaldas, derrapé un poco y la cabeza se estrelló contra el suelo. El acolchado de mi casco amortiguó el golpe, pero no mucho. El latigazo cervical me hizo ver las estrellas mientras seguía intentando cargar un cargador nuevo. Mi atacante se lanzó hacia mí, apuntando justo hacia arriba. Rodé hacia un lado y aterrizaron a mi lado por un pelo. Su mono estaba roto, y pude ver su piel escamosa reflejando la luz del fuego a nuestro alrededor.
Capté el brillo amarillo de sus ojos y el brillo marfileño de sus dientes afilados. Cuando nos conocimos, no lo había visto sin máscara ni capucha. Me impedía fijarme en cosas. Como en cómo le habían cortado las orejas. O en lo amplia y feroz que era su sonrisa de dientes afilados. Que no era una sonrisa. Que algo le había abierto la boca de esa manera. Waylon era una perra hijo de puta fea sin uniforme. A pesar de no haberme alcanzado, Waylon no esperó mi reacción. Su mano me agarró la garganta con fuerza. Mi aura se encendió de inmediato en un destello verde. Sentí la presión de su agarre cuando casi me aplastó la garganta. Se elevó lenta y poderosamente, arrastrándome con él. En toda su altura, aún atrapado en su agarre, me tenía colgando del suelo. Sentí que pateaba, buscando un punto de apoyo. Dejé caer el rifle vacío de Clark y cayó al suelo. Mis manos se aferraron a su muñeca mientras intentaba retorcerme en su agarre. Úsalo como mi punto de apoyo mientras luchaba por respirar. Con una velocidad vertiginosa, Waylon se abalanzó hacia adelante, empujándome hacia atrás. Antes de que pudiera parpadear, pensar en lo que estaba sucediendo, me estrellé contra una pared de concreto. Esta vez, el acolchado no fue suficiente. La cabeza me daba vueltas mientras las estrellas pasaban por mi vista. No podía respirar. Mi pierna se balanceó hacia adelante en una patada brusca, impactando contra el estómago de Waylon. Si lo sintió, no debió molestarle. En cambio, me jaló hacia atrás y me estrelló contra la pared otra vez. El dolor que me has causado ha sido terrible, gruñó Waylon, apretándome con más fuerza. Sentí que mi aura flaqueaba. Te haré pasar algo peor. No podía respirar. Quería hablar del dolor. Debería probar con el terrible mareo que produce la falta de oxígeno. Solo habían pasado unos segundos, pero ya notaba que se me escapaba el control. No podía respirar. Iba a matarme. Necesitaba respirar. No, necesitaba pensar. Abrí Bats. Intenté prolongar el frenético momento que tenía todo lo posible, antes de que el pánico me llevara a la muerte. Si no conseguía que Waylon me soltara la garganta, me mataría. Mi aura iría primero. Si no me aplastaba la tráquea al instante, golpearme la cabeza contra la pared lo haría. Curiosamente, el golpe sería menos doloroso. El daño cerebral haría más difícil saber que sentía dolor. Pero el tiempo corría. Si no encontraba una respuesta, Bats cerraría y estaría perdido. Intenté pensar. ¿Cómo fue nuestra última pelea? Ah, cierto. Cerré el Bats. Inmediatamente la realidad me invadió y sentí que mi aura se desvanecía. Si quería que esto funcionara, tenía que hacerlo rápido. Invocando todo el aura que pude disponer, la inundé en los músculos de mi pierna. Luego le di con el pie en la rodilla que Waylon tenía envuelta en un aparato ortopédico para la pierna. Waylon rugió cuando le di un golpe en la pierna y me soltó. Jadeé, casi ahogándome con el aire que me llenaba los pulmones. Waylon se tambaleó hacia atrás, con una mano volando hasta su rodilla, ardiendo de dolor y rabia. Mientras luchaba por recuperar el aliento, mis manos se dirigieron a mi escopeta. El cañón se balanceó hacia arriba al sacarla, formando un ángulo desde la cadera. La mirada de Waylon se fijó en mí, listo para abalanzarse sobre mí de nuevo. Apreté el gatillo y el fuego saltó del cañón. Fuego literal. La bala salió disparada del cañón y se incendió al instante. El epoxi se prendió como petróleo al reaccionar el polvo de fuego con el aire y el calor, formando un cometa de fuego del tamaño de un puño que se hizo más brillante y grande a medida que avanzaba. La bala impactó de lleno en el pecho de Waylon y explotó en una oleada de fuego, calor y luz. Una oleada de llamas brillantes, anaranjadas y amarillas, lo envolvió en cascada, como si acabara de ser alcanzado por una lluvia de napalm. Permaneció sobre él, ardiendo y crepitando mientras encontraba nuevo combustible. El resplandor ardiente original se apagó con intensidad al absorberlo. Los quemó de la misma manera que quemaba todo lo que arrojaban a los depósitos de fuego que nos rodeaban. Waylon empezó a rugir mientras las llamas lo consumían. Al mismo tiempo, los reclusos corrieron hacia adelante, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. O al menos de que el intruso entre ellos estaba demostrando ser mucho más peligroso de lo esperado. Mi escopeta me golpeó el costado al salir disparado. Mi aura estaba tensa, pero no rota. La usé para impulsarme hacia adelante, cada vez más rápido. Mientras Waylon luchaba con el fuego, lo adelanté como una exhalación, descendiendo en picado y agarrando el rifle de Clark. Mis botas resbalaron al girar de inmediato, corrigiendo el rumbo. Corrí hacia la puerta sin dudarlo un instante.
Los reclusos empezaron a gritar cuando entré al pasillo, con la puerta justo enfrente. Podía oír a Wailon, cuya voz resonaba tras de mí mientras me abría paso para llegar al final. Se mezclaban con ella los gritos ahogados de los reclusos, que luchaban por encajarse en el cuello de botella del pasillo. Un simple error táctico que me haría ganar unos instantes preciosos. Salté a través de la puerta de seguridad de acero y entré en la terminal, con la adrenalina sacudiendo mis manos mientras comenzaba a ingresar los comandos. Vamos, vamos, advertencia. Seguridad celular comprometida. Cierre de ala autorizado. Iniciar contención. T/N presioné la tecla I, o lo más parecido que el guión de Remnant me había dado, y el sistema se puso en marcha. Podía oír cómo el sistema hidráulico comenzaba a girar y retumbar, el fluido circulando por las mangueras. Las pesadas puertas de acero comenzaron a elevarse ligeramente del suelo. La presión aumentaba lo suficiente como para levantarlas. Lentamente, las puertas comenzaron a arrastrarse hacia el centro del marco. Estaba funcionando. Las puertas se iban a cerrar. Cualquiera que intentara detenerlas sería aplastado. Retrocedí un paso al mismo tiempo que ellos, mirando hacia el pasillo. Los internos gritaban, y pude ver el pánico en sus rostros. Antes de que tuvieran tiempo de hacerlo todo, su plan estaba a punto de desvanecerse. Les habría hecho una señal obscena al cerrarse las puertas. Que no vieran nada hasta que los guardias finalmente vinieran a retomar el control del ala. Me habría parecido perfectamente bien. Pero este tipo de cosas nunca suceden así. Un rugido resonó desde el otro extremo del pasillo. Con furia y poder, Wailon se abrió paso entre la multitud como un tren desbocado. Su cuerpo aún estaba envuelto, mientras las llamas y el humo lo lamían mientras corría. Sus dientes brillaban a la luz del fuego y sus escamas eran casi negras como la obsidiana. Cualquiera que hubiera sido tan estúpido como para ponerse frente a él fue aniquilado. Cualquiera que no se hubiera separado de él, temiendo al fuego. Se separó de la multitud y se dirigió a la puerta. No estaba ni siquiera medio cerrado. Joder, el rifle de Clark giró hacia arriba mientras yo colocaba un nuevo cargador en el cajón de mecanismos. En el mismo movimiento para apuntar el cañón con Wailon, tiré de la palanca de carga. Sin elegir bien mis disparos, empecé a dispararlos por el pasillo. Sabía que algunos se desviaron, pero en lugar de eso, alcanzaron a los que estaban detrás de él y los derribaron. Pero otros les estaban dando. Él simplemente fingía que no. Una sensación de confianza que funcionó, porque parecía que solo lo hacía más rápido. Atravesó la puerta de golpe justo cuando estaban a medio cerrar. El fuego que lo había rodeado se convirtió en brasas, envuelto en humo. Sin aminorar la marcha, se abalanzó sobre mí. Caí al suelo y él voló sobre mí, pasando junto a mí y cruzando el pasillo, deteniéndose al estrellarse contra la pared, destruyéndola. El cañón de mi arma giró hacia él y apreté el gatillo. En mi pánico, vacié el cargador otra vez. Sin perder el ritmo, abrí el cargador y comencé a recargar. ¿Crees que puedes escaparte así como así? Gruñó Wailon, levantándose de la pared. Wailon. Llamó una voz desde las puertas de seguridad detrás de nosotros. Se desvaneció al oír el siseo de la puerta al cerrarse. El golpe frío y pesado de los pasadores sellando la puerta. Miré hacia atrás brevemente mientras me levantaba, todavía intentando meter la revista. No puedes escapar, gruñó Wailon, volviéndose hacia mí. Trozos de yeso y mortero se desprendieron de él, donde se había golpeado contra la pared. Al moverse, por fin pude verlo mejor. El fuego había quemado casi toda su ropa, había quemado su piel verde y escamosa hasta dejarla negra, y lo que quedaba de su mono estaba humeante y carbonizado, con brasas desprendidas. Pude ver dónde le habían dado mis balas. En el centro de su masa, abriéndole agujeros enormes. Pero las heridas estaban cerradas. No habían sanado. Podía verlas supurar, pero estaban cerradas. Como si las escamas de su piel las obligaran a cerrarse. Las zonas donde se había quemado, era casi como si no hubiera sido así. Las escamas estaban brillantes y ennegrecidas, pero intactas e inmaculadas. Le haría daño a Wailon. Él era lo suficientemente fuerte como para no molestarse por ello. Mi Pip-Boy me avisó. Aún sabiendo que había logrado mi objetivo, sabía que el que lo reemplazaría sería igual de complicado. Completar. Reiniciar el bloqueo. Objetivo. Reunirse con sus compañeros de equipo en el arsenal. El cuerpo de Wailon se tensó cuando finalmente conseguí meter mi nueva revista. Sus dientes brillaban. Voy a comerte el corazón. Wailon se abalanzó sobre mí rugiendo con voz sangrienta.